Ya, estamos grabando y estoy compartiendo pantalla. Entonces les decía que estamos en el capítulo 5, seguridad de datos de la base de datos, ¿no? Es un aspecto importante el que se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de bases de datos, que tenemos que controlar la seguridad de los datos, ¿no? La confidencialidad, el acceso a los datos. Solamente personal autorizado tiene que poder acceder a los datos, no es cualquier persona, ¿no? Entonces, tenemos que, para evitar muchas fallas de seguridad, ¿no? Y perjudicar a a la alteración de datos, a la eliminación de datos, al hackeo de la información, tenemos que aplicar métodos de seguridad de bases de datos. Entre esos métodos tenemos uno que el más básico es el de backups, hacer copias de seguridad o backups y restaurar bases de datos. Y tenemos un segundo método, o sea, prácticamente se divide esto de la seguridad en bases de datos, se divide en tres partes. Tenemos métodos para revelación no autorizada de datos, la confidencialidad de los datos. Esto se puede conseguir aplicando el método de la configuración de usuarios, permisos y roles de acceso a los datos. También se puede aplicar el método de las encriptaciones de bases de datos, ¿no? Entonces, en estos métodos, el usuario, la persona que quiere acceder, tiene que ingresar su usuario y su contraseña para poder acceder a los datos. Si no tiene esa información, no va a poder acceder, ¿no? Entonces, vamos a proteger la revelación no autorizada de los datos. El segundo grupo de medidas a tomar cuando hablamos de seguridad en base de datos es evitar la alteración no autorizada de los datos, es decir, la integridad de los datos, principalmente cuando se hace transmisión de datos. En el caso de las empresas, las instituciones, siempre van a tener sus bases de datos, sus sistemas funcionando dentro de una red de computadoras, ¿no? Una red local o una red LAN o una VPN. Entonces, en ese caso, cuando hay redes, se transmiten los datos de la base de datos desde el servidor hasta los usuarios, o desde un usuario a otro usuario. Y en el transcurso de esa transmisión, de un punto origen a un punto destino, puede alguna persona que quiera perjudicar, puede capturar los datos que están en transmisión, en medio camino, y alterar los datos. Entonces, hay que aplicar métodos o técnicas que nos garanticen que los datos van a llegar así como salieron del punto origen, ¿no? Entonces tienen que llegar íntegros, sin modificaciones. Eso es el método el grupo de la integridad de los datos. Para eso se puede aplicar el método del hashing en base de datos. Y el tercer grupo es el grupo que tenemos que velar o cuidar por la destrucción intencional o involuntaria de los datos, ¿no? En este caso, este grupo también se llama la disponibilidad de la base de datos. Tenemos que cuidar la disponibilidad de la base de datos. Dentro de este grupo tenemos técnicas de administración de base de datos, como por ejemplo los backups, que ya hemos indicado, backup, copia de seguridad de la base de datos. También tenemos, en el caso de la disponibilidad de base de datos, tenemos lo que es las transacciones, que ya hemos avanzado, ¿no? La administración de transacciones. Es decir, trabajar utilizando transacciones. El tercer método que se puede aplicar en disponibilidad sería la configuración de una base de datos espejo o database mirroring, ¿no? Es otro método que nos permite tener, en caso de que se destruya nuestra base de datos, podemos recuperarla a partir de un espejo. Y luego tenemos el método de el arreglo redundante de discos, que es el RAID, ¿no? Que significa que en varios discos se va a guardar copias de la base de datos en diferentes discos
de tal manera que si se arruina la base de datos con la información que existe en los demás discos, se va a poder recuperar. Entonces, son varios métodos que tenemos que avanzar para poder asegurar la seguridad de nuestra base de datos. Vamos a empezar ahora con el, con el punto de lo que se refiere a la confidencialidad de la base de datos, utilizando el método de la configuración de usuarios, roles y permisos en bases de datos. Esto consiste en que para que aseguremos la seguridad, tenemos que configurar a quienes van a poder ingresar a la base de datos, ¿no? Tenemos que dar permisos, crear usuarios, asignarles permisos y decirle a qué objetos de la base de datos pueden acceder, ¿no? Entonces, a eso se refiere la configuración de usuarios, roles y permisos a la base de datos, ¿no? En este punto tenemos que, en lo que se refiere a la base de datos, aquí vamos a ver, tengo aquí una diapositiva, un ratito, estamos hablando de, tenía una diapositiva, backups, esto es seguridad de usuarios. No, a ver esto. Ya, ya, hagamos con esta diapositiva. Estamos hablando de la seguridad de usuarios en SQL Server o en cualquier gestor de base de datos, no solamente SQL Server, eso se puede hacer en cualquiera, ¿no? Ya sea Postgres, Access, Informix, Oracle, cualquier gestor de base de datos, ¿no? SQL Server. Entonces, ¿a qué se refiere eh, con usuario? ¿Qué es un usuario? Los usuarios del sistema o clientes del sistema son las personas que se conectan al sistema para hacer uso de los servicios que proporciona el sistema. Y entre uno de los servicios es el acceso a los datos, ¿no? Consultas de datos, de información. Puede haber otros servicios, por ejemplo, impresión compartida en red, o puede haber correo institucional, ¿no? Pueden hacer, o chats a nivel de la red. Entonces, en el caso de las bases de datos, tenemos que el uso de los servicios es para permitir la consulta de datos que están almacenados en la base de datos. Y eso se lo hace mediante aplicaciones, ¿no? Aplicaciones desarrolladas específicamente para acceder a las bases de datos. Cada institución tiene sus propias aplicaciones, pero acceden a las bases de datos de la empresa. Entonces hay que, dentro de esos sistemas, siempre se va a tener que configurar usuarios, ¿cierto? Usuarios, para que puedan acceder al sistema y a la base de datos. Y eso se lo tiene que hacer configurando diferentes perfiles o niveles de usuario. No puede haber, por ejemplo, usuarios administradores, puede haber usuarios operadores, o puede haber usuarios invitados o de acceso limitado, etcétera, ¿no? Y también se tiene que identificar y tiene que configurarse y decidir a qué objetos pueden acceder, o sea, en qué nivel, solo lectura o también lectura-escritura, ¿no? Entonces son aspectos que se van a tomar en cuenta cuando se configura un usuario. En el caso de las bases de datos en SQL Server, tenemos dos métodos de poder configurar a los usuarios. Tenemos usuarios que pueden
pueden acceder a la base de datos utilizando autentificación de Windows. Y tenemos usuarios que pueden acceder a la base de datos utilizando el modo mixto, ¿no? Modo mixto. Dos métodos. El método de autentificación Windows y el método de autenticación mixto, que significa autenticación SQL Server y Windows, los dos. Pero principalmente aquí ya estaría involucrándose autenticación SQL Server. ¿Qué significa esto? Autentificación SQL Server significa que en el SQL Server vamos a crear el usuario, vamos a crear su contraseña y su permiso dentro del SQL Server, ¿no? Entonces, para ingresar a acceder al SQL Server, va a tener que ese usuario ingresar su usuario y contraseña que nosotros le hemos configurado de SQL Server. En cambio, el de autentificación Windows permite ingresar a la base de datos, pero utilizando el usuario que se ha configurado para el sistema operativo Windows, ¿no? Ustedes saben que para Windows también se puede configurar los usuarios, igual los permisos y los roles de acceso a nivel del sistema operativo. Entonces, el método de autenticación Windows utiliza ese mismo usuario tanto para ingresar a Windows como también para ingresar a SQL Server. En cambio, en el método mixto que tiene SQL Server, en ese va a tener seguramente para ingresar al sistema operativo usuario Windows, pero para ingresar al SQL Server va a tener otro usuario, ¿no? Usuario SQL Server. Dos usuarios va a tener el modo mixto. En cambio, en el de Windows, un solo usuario. Ya. En el método de autenticación de Windows, el usuario inicia sesión en el dominio de Windows, el sistema operativo Windows. Y en el sistema operativo Windows, con ese mismo usuario de Windows también tiene acceso a SQL Server. Y para eso, el sistema operativo Windows tiene el protocolo de seguridad de Windows que se llama Kerberos. El Kerberos es un protocolo que viene incorporado en Windows, con el cual Windows protege los nombres de usuarios y las contraseñas de los usuarios, ¿no? Para que, por ejemplo, en Windows, si tenemos dos usuarios en un computador, un usuario Juan y un usuario María, en el mismo equipo, cada usuario va a tener su contraseña, ¿no? Y el usuario Juan no puede acceder a los datos de María, ni María puede acceder a los datos de Juan, a lo que está en su carpeta documentos, en su carpeta escritorio, ¿no? De cada uno, no puede acceder, a menos que uno de ellos sea administrador o superadministrador. Con el rol de superadministrador sí puede acceder a todas las carpetas. Pero si son usuarios estándar, cada usuario estándar no puede acceder a los datos de los usuarios estándar. Todo eso lo controla el protocolo Kerberos, ¿no? Por eso ese protocolo controla la identidad del usuario, como los servicios y configuraciones que tenga configurado ese usuario. Entonces, en SQL Server, con el protocolo de autenticación Windows, se utiliza el protocolo de Windows de seguridad, que es Kerberos, ¿no? Para controlar la seguridad. Aquí tenemos un esquema donde se ve el servidor SQL Server, donde está la base de datos. Tenemos un usuario que desde su equipo quiere acceder al servidor, a la base de datos del servidor, pero para poder acceder, primero tiene que pasar por el protocolo Kerberos, que va a controlar que ingrese su contraseña y su usuario, y si está bien, recién le va a dar acceso al servidor de base de datos, ¿no? Si no, entonces el protocolo Kerberos va a negarlo, ¿no? Y va a controlar lo que ya les decía anteriormente, de que cada usuario tenga su propia contraseña y que no puedan acceder a los datos que no tiene permiso ese usuario. Entonces, para eso, en el Windows se tiene de, una tabla que controla el sistema operativo que se llama la tabla syslogins, que es una tablita donde se guardan todos los datos de los usuarios y sus contraseñas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tiene este método de autenticación por Windows? Con este método, los usuarios no tienen que recordar varias contraseñas ni usar varios nombres de usuario, porque con el mismo usuario de Windows pueden ingresar al SQL Server. Un solo usuario y contraseña. Además, en Windows también se puede trabajar con los usuarios
con grupos de usuarios, ¿no? Si queremos asignar a un grupo, por ejemplo, al grupo contabilidad, pues, ¿sí? A todos esos queremos quitarles el permiso de acceder a la tabla, no sé, a la tabla funcionarios. A todo el grupo se le aplica y eso se aplica a todos los miembros de ese grupo, ¿no? Como si fuera una sola cuenta. Entonces puede facilitar, hacer más rápido el trabajo cuando se hace por grupos, ¿no? Tiene esa facilidad el Windows. Luego también tenemos características de seguridad avanzadas que tiene el protocolo Kerberos. Por ejemplo, se puede configurar directivas de contraseñas para las contraseñas de Windows. A una contraseña le podemos decir que va a tener una caducidad, es decir, ese usuario con su contraseña le podemos dar permisos, pero por un tiempo limitado, o sea, que la contraseña dure un mes. Después de ese mes, tiene que cambiar, sí o sí le va a obligar a cambiar su contraseña. Va a caducar la contraseña y tiene que cambiar a una nueva contraseña. Eso por razones de seguridad, ¿no? Eso es la caducidad de las contraseñas. También se puede pedir la longitud de las contraseñas. Podemos exigir que tenga por lo menos 8 caracteres de contraseña o 12 caracteres la contraseña que van a colocar los usuarios. Y el otro es que tiene la capacidad de guardar un historial de contraseñas, de tal manera que si un usuario está cambiando su contraseña, entonces le va a exigir que coloque una nueva contraseña, pero que sea diferente a las últimas contraseñas que ha colocado. Eso por seguridad, ¿no? Porque a veces le coloca la misma contraseña y no falta un hacker que sospecha o adivina esa contraseña y ya puede acceder a sus datos. Entonces, por eso tiene que controlar el historial de contraseñas. Esas son facilidades que tiene y que permite controlar el protocolo que vemos en el método de autenticación Windows. Luego tenemos el modo mixto. El modo mixto, como les explicaba anteriormente, permite ingresar a la base de datos utilizando un usuario creado específicamente para SQL Server. O sea, el modo mixto se llama mixto porque permite ingresar con el usuario Windows, como también ingresar con el usuario SQL Server, ¿no? Con el usuario Windows ya hemos visto, ¿no? Que utiliza el protocolo Kerberos y todo eso. Y con el usuario SQL Server, cuando en SQL Server le decimos que se active la autenticación SQL Server, entonces le va a pedir, cuando quiera ingresar a la base de datos de SQL Server, le va a pedir su usuario y su contraseña de SQL Server, ¿no? Que va a ser diferente al usuario y contraseña de Windows. Entonces aquí por lo menos va a tener que saber de Windows y el usuario de SQL Server. Cada usuario va a tener su propia contraseña de SQL Server. Ya. En este caso, el usuario primero se conecta a Windows, al sistema operativo. Posteriormente, ya estando en el sistema operativo, si quiere entrar a la base de datos, a la SQL Server, entonces también va a tener que ingresar su usuario y contraseña de SQL Server, que es un usuario y contraseña diferente a los que se tiene para acceder a la red de Windows, ¿no? Entonces, por otro lado, la administración de la seguridad de las contraseñas de los usuarios SQL Server no utilizan, en el método mixto, no utilizan el protocolo Kerberos, utilizan eh, utilizan su propio método de SQL Server para poder proteger sus contraseñas, ¿no? Sus directivas y todo eso. Entonces, SQL no encomienda al sistema operativo verificar las contraseñas. Ya. Y también SQL Server comprueba el nombre y la contraseña y también utiliza una tabla similar a la que utiliza el Kerberos, que es la tabla Silogins, ¿no? Pero de SQL Server. La ventaja del modo mixto. Cuando utilizamos el modo mixto, es decir, con autenticación de SQL Server, se vuelve independiente del sistema operativo. Es decir, si tenemos una aplicación desarrollada en Linux, por decir, con esa aplicación podemos acceder al servidor de SQL Server.
o podemos eh, desde una red Nobel o un equipo Macintosh, que son diferentes sistemas operativos. Desde las aplicaciones en esos sistemas operativos podemos acceder al servidor de SQL Server si tenemos habilitado nuestro usuario y contraseña de SQL Server. Entonces, el servidor de SQL Server puede estar en el SQL Server, si ustedes se dan cuenta, es un sistema que funciona en Windows, ¿no? El SQL Server funciona en el sistema operativo Windows. Entonces, si el servidor lo ponemos en Windows, los usuarios pueden estar en cualquier otro sistema operativo, no siempre todos tienen que estar en Windows. Pueden estar en Macintosh, pueden estar en Linux, en Nobel, ¿no? En otros sistemas operativos. Entonces, es una ventaja, ¿no? Que, que el acceso a los datos sería más genérico, ¿no? En cambio, con el protocolo de autenticación Windows, ahí el servidor tiene que estar en un sistema operativo Windows y los usuarios que tienen las aplicaciones para poder acceder al servidor y a la base de datos del servidor también tienen que estar en Windows. Todos tienen que estar en Windows cuando es el método de autenticación Windows. A diferencia de lo que es con la autenticación SQL Server, que solamente el servidor de base de datos va a estar en Windows y los demás pueden estar en otros sistemas operativos. También tenemos como ventaja del modo mixto, autenticación SQL Server, que se constituye una segunda capa de seguridad, ¿no? Como dijimos anteriormente, SQL Server tiene sus propios procesos, ¿no? Que controlan la seguridad de los usuarios de SQL Server. Y sería una segunda capa de seguridad porque primero ese usuario debería entrar a la capa de seguridad de Windows, o sea, entrar a Windows, encender el equipo y entrar a Windows, entrar con Windows a la red de la institución, al dominio de la institución. Y después de ingresar a Windows, si quiere ingresar a SQL Server, va a ingresar, pero le va a pedir su usuario y su contraseña SQL Server. Entonces, por eso es una segunda capa de seguridad. La capa de usuario y contraseña de Windows y la segunda capa que es el usuario y contraseña de SQL Server. Desventajas del modo mixto. En el modo mixto, una desventaja se puede considerar, que es que los usuarios, para poder ingresar al sistema operativo y también a las aplicaciones, tienen que anotarse o recordar sus nombres y contraseñas, ¿no? O sea, varios nombres y contraseñas, una contraseña para Windows, una contraseña para la aplicación de planillas, una aplicación para la aplicación de contabilidad, otra planilla para otro usuario. O sea, para cada sistema tiene mucha contraseña. Entonces esa es una desventaja que tiene el modo de autenticación SQL Server. Y la otra desventaja es que la autenticación SQL Server, como dijimos anteriormente, tiene su propio protocolo de seguridad de SQL Server y no utiliza el protocolo de seguridad Kerberos de Windows. Sin embargo, el protocolo de seguridad Kerberos de Windows es uno de los protocolos más seguros, ¿no? Que para poder guardar y resguardar la información de los usuarios. Entonces, el hecho de no utilizar el protocolo de seguridad Kerberos se puede constituir una desventaja para, para la autenticación por SQL Server. Ya. Aquí tenemos un ejemplo de configuración de usuarios SQL Server. Ya. Para poder configurar el usuario SQL Server, ya, esto, aquí tengo yo una diapositiva donde se ve paso a paso, esto lo voy a compartir para que se guíen, pero en este momento yo voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo práctico de cómo se hace la configuración de usuarios. Vamos a configurar utilizando un ejemplo práctico de configuración de usuarios. Entonces, aquí el ejemplo lo tenemos, ¿no? Creamos un usuario y luego con ese usuario que hemos creado tenemos que ingresar
a SQL Server. Usuario. Tenemos dos opciones, la creación de usuario SQL Server y la creación de usuario Windows, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer el ejemplo de la creación de usuario para SQL Server. Vamos a entrar a SQL Server. Entrando a SQL Server. Por defecto, cuando ingresamos a SQL Server, estamos ingresando con el usuario Super Administrator, SA, ¿no? Estoy ingresando como o sea, como super administrador, tengo todos los permisos, porque yo soy el administrador de la base de datos, ¿no? Yo creo que todos ustedes siempre van a tener que ser los administradores de la base de datos y ustedes van a configurar a los usuarios, pero los usuarios van a ser con menos permisos, van a ser usuarios eh, estándares o usuarios invitados, ¿no? Entonces voy a entrar aquí a mi SQL Server con usuarios Super Administrator. Ya he ingresado a SQL Server como super administrador y ahora por eso voy a poder crear. Si no entraría como usuario SQL Server administrador, no voy a poder crear a los usuarios porque solamente el administrador puede crear a los demás usuarios. Entonces, para crear usuarios, tenemos que irnos aquí al módulo seguridad. En seguridad tenemos una opción que dice inicios de sesión. Aquí está, ¿no? Y aquí se ven todos los usuarios que están creados en este computador. Por ejemplo, yo he creado anteriormente un usuario Juan, un usuario Camila, he creado el superadministrador y está. También tenemos un usuario, estos son usuarios que he creado, Ancasi y Aloise, ¿no? Son usuarios, estos que están directamente así con el nombre directo, se llaman usuarios SQLC, de tipo SQLC. En cambio, este usuario de acá que dice BTT, GP02 Ancasi o BTT, GP02 Camila, ¿no? O BTT CDB Juan, son usuarios, pero son usuarios con autenticación Windows, ¿ya? Primero vamos a hacer un ejemplo de creación de usuario SQL Server, uno de este tipo, ¿no? Entonces voy a crear un usuario. Para crear un usuario tenemos que hacer el botón derecho aquí en inicio de sesión y luego elegimos nuevo inicio de sesión. Nos va a salir la ventanita para escribir los parámetros de configuración de creación de usuario. En principio tenemos que decirle qué tipo de usuario vamos a crear. ¿Un usuario de autenticación Windows o autenticación SQL Server? Vamos a hacer autenticación SQL Server. Me pide el nombre del usuario que vamos a crear. Voy a poner un nombre, a ver, pongamos un nombre, un ejemplo de nombre, alguien que me dé su nombre. Creo que se ha salido. Hola, hola. Se salió.